Y por lo pronto vamos con la historia de los 4 liberados ayer por las disidencias de las FARC en el departamento del Cauca, quienes se reencontraron con sus familiares después de ser valorados médicamente en la sede de la Cruz Roja en Cali. Nuestros periodistas están listos con el desarrollo de esta y otras noticias Caracol del día que en minutos ya les vamos a desarrollar, como la situación de las emergencias por las lluvias y los hechos de orden público que ocurrieron el Día de la Madre y cómo avanza el plan Retorno. Sí, señora, pero empezamos de inmediato con Valentina Gallego, quien nos tiene detalles de lo que ha transcurrido luego de la liberación de 4 personas que estuvieron secuestrados por las disidencias. Adelante, Valentina, buenas tardes. Stephanie, televidentes, buenas tardes. Pues la última información que conocemos es que estas 4 personas liberadas ya se encuentran con sus familias sanas y salvas. Los 2 investigadores del CTI y la persona que acompañaba a uno de ellos ya están en el departamento del Valle del Cauca. En el departamento del Cauca, mientras tanto, conocimos que el soldado profesional se encuentra en la 3ª Brigada del Ejército aquí en la ciudad de Cali. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar hace pocas horas con algunos de los familiares y coinciden en mandar 2 mensajes contundentes. El primero, agradecer porque hoy pueden gozar de la compañía de sus familiares, de un reencuentro tan anhelado después de 20 días separados. Y el segundo, piden la paz para Colombia y que estos hechos de criminalidad y delictivos no se presenten más en nuestro país. Fueron 21 días los que duraron secuestrados los investigadores del CTI, un civil y un soldado profesional del Ejército. Estas personas, identificadas como Gerson René Rivera Fernández, Betty Amanda Maye Ibachi, María Jenny Ruiz y Gainer Kevin Muscué. El secuestro ocurrió el 19 de abril en el municipio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca, durante un retén ilegal del Frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC. Este secuestro sería consecuencia del rompimiento del cese al fuego bilateral por parte del gobierno nacional, decisión que está vigente desde el 20 de marzo. En horas de la noche, en medio de lágrimas, sonrisas y emociones, familiares y amigos recibieron en el Comité Internacional de la Cruz Roja a estas 4 personas. En medio de este anhelado reencuentro, pidieron la paz para Colombia. Creo que son momentos que nadie debería vivir. Teníamos que estar en un país que tenga la paz, que podamos andar tranquilos y que de verdad nunca nadie más tenga que vivir toda esta situación. Entre tanto, el soldado profesional también liberado se encuentra en la 3ª Brigada del Ejército en la ciudad de Cali. Señala el Comité Internacional de la Cruz Roja que fueron más de 20 días de diálogos para la liberación. Las 4 personas fueron entregadas en buen estado de salud, ya se encuentran con sus familiares y el Comité Internacional hizo su trabajo que hacemos acá de intermediario neutral y hemos procedido con eso. Dicen los familiares que fueron días muy angustiosos, pero la tranquilidad retornó a sus hogares. Bueno, nos encontramos compartiendo en familia, hablando, disfrutando de sus padres, de sus sobrinos, de sus hermanos, de sus hijos. Gracias, de verdad, muchas gracias a todos. Es una sensación maravillosa, realmente volvimos a la vida. Para el analista de paz y negociador del gobierno, estos actos son indispensables para lograr diálogos de paz. Sea ojalá el anuncio de nuevos hechos de tipo unilateral de desescalamiento del conflicto y respuesta positiva a las exigencias de las comunidades de no agresión, de respeto a la vida, de no reclutamiento de menores, jóvenes y adolescentes. Los liberados continuarán con chequeos generales para verificar su bienestar integral. En una emotiva conversación en Noticias Caracol ahora, Raúl Andrés Manrique, hijo de Betty Amanda Maje, funcionaria del CTI liberada en las últimas horas en el Cauca, dijo que volvieron a vivir con esta liberación y que ayer pasó un Día de la Madre que quedará para siempre en su memoria. Este es el testimonio. Usted ya tuvo la oportunidad de abrazar a su mamá, de verse con ella. ¿Cómo fue este reencuentro? Sí, la verdad ya tuve la oportunidad ayer en Cali. Nos reencontramos, fue maravilloso, realmente es una sensación indescriptible después de todo lo que pasamos, poder volver a ver la sonrisa de mi mamá, lo vale todo, lo valió todo, estamos muy contentos, toda la familia está muy contenta, los amigos, todas las personas que nos ayudaron, estamos dichosos, volvimos a la vida como ya le he mencionado varias veces. ¿Qué significó justo en el Día de la Madre volverla a abrazar? Bueno, no, yo creo que va a ser el mejor día de la madre, el mejor día de la madre, el que más voy a recordar.
Claramente existía mucha nostalgia, mucha fe también, pero sí mucha tristeza, mucho dolor de que no estuviera con nosotros. ¿Cómo era, digamos, ese día a día de tener a la mamá secuestrada? Bueno, nosotros realmente no tuvimos ningún tipo de comunicación ni con el grupo ni con nuestros familiares. Todo se hacía mediante organizaciones defensoras de derechos humanos, la Cruz Roja Internacional, la ONU. Ella lleva 30 años en la fiscalía. ¿Y cómo se da este plagio? Ellos están en una comisión realmente en el Valle. Cuando ellos ya terminan su comisión y vienen hacia Popayán, que es la ciudad donde nosotros vivimos, donde residimos, bueno, hay un bloqueo en la vía panamericana, ellos toman una vía alterna y bueno, lastimosamente se da todo esto, se encuentran, pues los interceptan el grupo armado y los retienen. ¿Ella cómo está de peso? ¿Cómo estuvo la alimentación? ¿Qué le pudo comentar? Está muy bien, eso es lo importante, están en perfecto estado de salud, fueron muy bien tratados, se les brindó toda su alimentación, todo el tema de salud, ya su dignidad, todo realmente pues fue muy bueno. Me imagino el temor también que pasó por la mente. Sí, total, o sea, es un sentimiento de angustia permanente de no saber qué pasa. Aparte, para nadie es un secreto que el departamento del Cauca en este momento presenta unos fuertes enfrentamientos, el temor a que tu madre, tu padre puedan quedar en medio de un fuego cruzado, de que no puedas volver a verlos, se siente un temor muy, muy, muy grande. ¿La mamá cuántos años tiene, Raúl? Mi mamá tiene 55 años. Bueno, yo quisiera así enviar un mensaje al país en general. Realmente somos una familia que siempre ha creído y creemos firmemente en que el diálogo es el camino. Creemos en que se pueden llegar a acuerdos que permitan que nuestro país avance en temas del conflicto, que avancemos hacia la paz. Raúl, confiéseme qué es lo primero que van a hacer en este día, después del Día de la Madre, ya con su mamita en la casa, allí en Popayán. ¿Qué actividades van a hacer? Ayer realmente le hicimos la celebración del Día de la Madre pues a mi mamá, con sus hermanas, con mis primas, con todo. Pues comimos algo, cenamos, estuvimos hablando casi hasta las 5 de la mañana de muchas cosas. Y bueno, nos acostamos, hoy nos disponemos también a pasar un tiempo en familia, ya a celebrar como tal. La liberación de los secuestrados deja en evidencia la grave situación de seguridad y violación a los derechos humanos que se vive en el Cauca. Las comunidades indígenas del norte de ese departamento, en un acto de desespero, enviaron una carta a las disidencias con un duro y contundente llamado. Estefanía Valencia, ¿qué reclaman los indígenas? Estefanía, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca sentó una dura postura sobre las acciones violentas de este grupo armado. Hicieron toda una trazabilidad de la violencia en los últimos 4 años que les permite asegurar en esa carta abierta al bloque occidental Jacobo Arenas del Estado Mayor Central que el enemigo de las disidencias ya no es el Estado, como ellos dicen, sino la población. Lanzaron duras pullas sobre las contradicciones de este grupo en los diálogos con el gobierno, que no les ha dejado más que barbarie y tragedias en sus comunidades. Hicieron un urgente llamado a la coherencia. Una misiva de 9 páginas que inicia con una dura afirmación: la degradación de una organización que traicionó su lucha revolucionaria. Dicen las comunidades que las atrocidades que cometen las disidencias son contrarias al legado que proclaman. De degradación, de pérdida de rumbo, de pérdida de visión política y todos estos adjetivos que son muy propios a la hora de calificar, digamos, las actuaciones de estos sectores armados. Tras miles de cifras de asesinados, reclutados, secuestrados y heridos en ataques armados, aseguran que el enemigo de las disidencias dejó de ser el Estado o el régimen político o la oligarquía. El enemigo parece que fuéramos los pueblos indígenas del norte del Cauca. Ahora las armas apuntan a la gente, organizaciones indígenas, menores de edad y escuelas. La sumatoria de los ataques a la población son 7 veces más que al Estado, según el informe. Nosotros no vemos ningún objetivo, ningún horizonte, ningún propósito, diríamos, político dentro de esta guerra que hoy estamos viviendo en el norte del Cauca. Esta guerra parece que fuera por el tema de las economías ilícitas, por sostener un aparato militar sin sentido, sin razón. Hoy vemos de que todo el tema de la lucha y la guerra que ellos están haciendo es con nuestra gente, es con nuestros procesos organizativos y es con nuestras comunidades, porque se nos llevan los menores
¿Por qué se nos llevan? ¿Por qué asesinan los liderazgos? A las comunidades indígenas, muchos de ellos asesinatos contra líderes sociales, los atentados contra guardias indígenas y autoridades indígenas, las mismas amenazas y persecución, las que indican que habría un desvío de las intenciones o al menos de lo dicho por estos actores armados y estaría actuando es contra la población civil y no contra el Estado o unas políticas del Estado como lo han anunciado. Dicen las disidencias que una guerra solo por guerrear es inviable y envían lo que para ellos es una carta política con la que le preguntan a las disidencias si realmente están dispuestas a renunciar a las economías ilícitas y al comportamiento de sus hombres contra la población del Cauca. Las comunidades cierran la carta diciendo: no creemos en convertir las armas en una moda y mucho menos en usarlas contra la gente, pues lo más seguro es que eso se revierta y la fuerza del pueblo sea mayor que su miedo. Dicen que esperan que este acto de honestidad no les genere más violencia o represalias a sus pueblos. A propósito, en la carta que envían los indígenas del norte del Cauca hay unas cifras que dan cuenta de lo que ha ocurrido durante los últimos 4 años en el departamento. Reportan 374 asesinatos, además de 42 ataques con explosivos dirigidos a diferentes sectores de la población, provocando temor e inseguridad en la región. También revelan 214 hostigamientos a casas y escuelas. A esto se suma 225 amenazas de muerte, lo que evidencia la vulnerabilidad de muchos habitantes del departamento. Cifras también indican la preocupante situación de seguridad, con 25 desapariciones forzadas registradas en este periodo. Pero una de las cifras más alarmantes es el reclutamiento de menores de edad, con un total de 785 casos reportados. En total, en esta carta, los indígenas suman 1.777 acciones violentas contra la población, evidenciando la compleja realidad que enfrenta el departamento del Cauca en materia de seguridad y derechos humanos. Para hablar de ese llamado desesperado de las comunidades indígenas en el Cauca, nos comunicamos con la senadora Aida Quilcué, quien conoce de cerca la crítica situación que vive ese departamento. Senadora Aida, bienvenida a Noticias Caracol. Muy buenas tardes a Noticias Caracol y a cada uno de la audiencia de este medio. Senadora, usted conoce esta carta. ¿Qué piensa de ese llamado desesperado de las comunidades indígenas ahí en el norte del departamento del Cauca? Bueno, son un sinnúmero de llamados y acciones que ha hecho las autoridades indígenas y en especial la comunidad. Y esta pues es una carta que resume todas las preocupaciones que tenemos desde el departamento del Cauca a raíz de la violencia sistemática que se vive a diario. Senadora, las comunidades dicen que se han convertido en blanco de las disidencias de las FARC. ¿Usted cómo percibe esto como perteneciente a esas comunidades indígenas del departamento del Cauca? Creo que es una situación que se sale de todo contexto de la violencia, porque son actuaciones delincuenciales que acaban con la vida de nuestros niños, de nuestras mujeres, de nuestras estructuras organizativas, de nuestras autoridades, de la Guardia Indígena, y que no es solamente asesinarlos, sino la forma como se está reclutando, pero también de la manera como se viene generando los procesos de cooptación y por otro lado, cómo se está degradando esta forma de la violencia en el departamento del Cauca sobre comunidades indígenas y otras poblaciones. Senadora, en la carta precisamente enviada al Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC dicen por qué están en el proceso de paz, hacen un duro cuestionamiento. ¿Qué piensa del papel usted del Gobierno Nacional frente a la situación de violencia contra las comunidades indígenas en este punto, sobre todo cuando pues se cuestionan el papel de las disidencias en estos acercamientos y en estas negociaciones de paz? Bueno, yo creo que es una preocupación muy fuerte de nuestras comunidades y por eso para el caso de Toribío, Tacuello, San Francisco, tomaron la decisión de ejercer la autoridad propia en el ejercicio del control social y territorial. Y eso pues ha llevado de alguna manera a generar más riesgos, pero de verdad que ha funcionado en el sentido en que han logrado minimizar un poco las acciones
de asesinato, de amenaza y de muchas situaciones dentro de las comunidades, pero se cuestiona también porque no hay una línea de mando, no se sabe quién es el que controla estos grupos porque son muchos, pero además de la manera como actúan en los territorios, pues es demasiado preocupante. Además, por cómo las extorsiones que se dan a las familias, a muchos comerciantes, pues se volvió una situación demasiado compleja en el departamento del Cauca y las maneras como actúan en el marco de la inseguridad que hoy vivimos. Senadora Aida, una de las preguntas de los indígenas a las disidencias en esta carta es si están dispuestos a afirmar el fin del conflicto, pero los recientes actos demuestran otra cosa. Esto, por ejemplo, hablando no solamente de los ataques terroristas, sino también de reclutamiento infantil por parte de este grupo armado ilegal. Usted, senadora, ¿qué piensa de los diálogos con este grupo, con los acercamientos que se han venido teniendo con base en lo que nos dijo anteriormente, pero también con lo que usted personalmente, como miembro de las comunidades indígenas en el Cauca, piensa frente al tema? Bueno, yo creo que desde el Congreso de la República una de las apuestas importantes que tuvimos fue justamente ayudar a expedir o contribuimos en la expedición de la Ley de la Paz Total y que una de las discusiones en el Congreso de la República fue muy fuerte. ¿Por qué entraban en los diálogos las disidencias si ya habían dialogado antes en los acuerdos de La Habana? Fueron discusiones que se llevaron en el Congreso y que dentro de la norma dijimos que era necesario porque hoy habían surgido otros grupos de la disidencia y que eran los que nos estaban afectando el territorio. Pues esa apuesta quedó dentro de la ley y se implementó, pero lo que vemos es que las acciones frente a lo que se dialoga allá y frente a lo que sucede en los territorios, pues vemos que no hay seriedad por parte de este grupo, porque al contrario siguen reclutando, siguen asesinando, siguen extorsionando y siguen cometiendo distintas formas de violencia en nuestros territorios, y eso es lo que cuestiona la carta por parte de las autoridades indígenas del norte, especialmente de las INS. Senadora Aida Quilcue, muchas gracias por acompañarnos en Noticias Caracol y ampliarnos un poco más ese llamado desesperado de las comunidades indígenas en el departamento del Cauca frente a lo que están viviendo, a esa violencia desmedida con las disidencias de las FARC. Gracias. Bueno, a ustedes muchas gracias y espero pues que todas las acciones que conlleven a construir la paz desde los territorios, las comunidades han manifestado el diálogo y seguir por esa apuesta de la paz en Colombia.